Ricardo Forster es filósofo y uno de los grandes pensadores de la región. Ha publicado numerosos ensayos, como El laberinto de las voces argentinas. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Libre de Rosario y fundó, junto a otros intelectuales, el espacio Carta Abierta, que con espíritu crítico defiende los logros políticos y sociales del actual proceso en la República Argentina. ¿Están así, Ricardo? Algunas cosas, las biografías siempre son un poco particulares. No, esta es muy sintética. Muy sintética. Modestísima para lo que pensamos de vos. Pero no, gracias. Es cierto que en estos años se ha dado algo raro en el país, que es la participación muy activa de hombres y mujeres que venimos del ámbito universitario, de la cultura, un involucramiento en la vida política, un apasionamiento también por lo que está sucediendo en América Latina. Para cada uno de nosotros, la salida de la década del 90 a través de estos procesos populares, democráticos, complejos, ha sido la posibilidad de volver a pensar y repensar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo no imaginaba esta historia, este momento, este caudal, estas intensidades y también estos problemas, estos desafíos, pero bienvenidos los desafíos, las contradicciones y los problemas, pues significa que algo está pasando en el continente. ¿Con qué resultado positivo te quedarías de lo que se ha generado hasta ahora? A ver, en términos de América Latina, el haber descubierto la pertenencia compartida, sobre todo como argentinos, América Latina era un discurso, una teoría, una abstracción, una buena intención. Nos sentíamos lejanamente latinoamericanos, pero en estos años se ha construido políticamente, culturalmente, materialmente, la idea, falta muchísimo, pero la idea de la patria grande. Y ahí creo que ha cambiado algo notable. Ni Cárdenas, ni Perón, ni Vargas, ni siquiera los 60, 70, donde avanzaron experiencias progresistas y transformadoras, lograron darle fuerza a un concepto de unidad latinoamericana como el que surgió a partir de Chávez, de Kirchner, de Lula, de Correa, de Evo, de Cristina, de Mujica, en fin, un proceso que necesita, por supuesto, siempre que se lo vuelva a discutir, a rearmar, a intensificar, pero hoy hay un terreno ganado que hasta la década del 90 no existía. Una cohesión que parece muy positiva, pero que ha tenido una contrapartida, la cohesión de todo el liberalismo del continente, de los medios del continente y todo lo que ha influido siempre a favor del liberalismo y contra el progresismo. Pero por supuesto, hay una paradoja tremenda en América Latina. Después de la noche de las dictaduras, del terrorismo de Estado, sobre todo en el Cono Sur, vinieron los procesos de reconstrucción de la vida democrática. En el mismo momento en que recuperábamos Estado de Derecho, fundamental, capacidad de vivir libremente, América Latina inició su noche neoliberal. No es que en las dictaduras ya no se hubiera planteado, claro que lo plantearon, pero lograron crear tramas neoliberales muy fuertes en nuestro continente bajo democracia. Y esto es algo que necesita ser pensado, porque el neoliberalismo no es solamente un cambio económico, un cambio dentro del capitalismo en sus relaciones de producción. Es fundamentalmente una transformación cultural, una intromisión en la manera de ver el mundo, formatear de nueva manera a las sociedades. Y para eso el papel de los grandes medios de comunicación, de la industria de la cultura y del espectáculo, fijar nuevas formas de comprensión del mundo, darle una nueva perspectiva al sentido común, transformar lenguaje. Por ejemplo, la palabra igualdad. La palabra igualdad fue borrada en los 90. Nadie la pronunciaba. Haberla recuperado, la pusimos de nuevo a marchar en América Latina, significa ir a contracorriente de lo que pasaba antes en nuestra región y de lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces me parece que cuando discutimos a la derecha liberal, estamos discutiendo no solo una dominación económica, estamos discutiendo una gran construcción simbólica, cultural y del lenguaje. Pero persiste. El drama es que muchos de los elementos del neoliberalismo, los que le permitían dominar al Estado, privatizarlo, quedárselo, fueron desactivados, pero lo cultural no. No, por supuesto, porque es más fácil cambiar estructuras económicas que cambiar mentalidades. La historia de las mentalidades es una historia de larga duración. La historia de los cambios superestructurales son más sencillos. Una revolución, un cambio profundo, supone también meterse en la cotidianidad, en los sueños, en la manera de ver la realidad,
en el lenguaje que utilizamos. Si yo, por ejemplo, transformo un derecho en un privilegio, ya no estoy hablando más de derechos y por lo tanto lo puedo eliminar ese derecho. Si yo hago que mi lenguaje cambie y el pobre ya no es un sujeto con convicciones, con capacidad de acción, con voluntad propia, sino que se convierte en un pobrecito, vienen las ONG y se encargan de los pobrecitos. ¿Con la cultura que nos metemos Sí. o es contra la naturaleza del ser humano? Como filósofo, Ricardo, ¿pensás que en la naturaleza del ser humano subyace el neoliberalismo en la medida del egoísmo, de los comportamientos, del desprecio por la situación del otro? A ver, por definición, yo no creo en las esencias. Hay algo que es esencial y que viene de siempre y que la naturaleza humana es buena o mala. Yo creo que lo humano es una construcción cultural, compleja, diversa, que se va desplegando a lo largo de la historia. Es una construcción ideológica, es una construcción económica, es una construcción del lenguaje. Nacemos del lenguaje de nuestra madre, pero a su vez somos formateados por la vida cultural, social, por las contradicciones en el interior de nuestra vida. Entonces, yo diría que por supuesto hay un componente egoísta, por supuesto que hay un núcleo volitivo de violencia frente al otro, la idea del chivo expiatorio, la idea de el anormal acompaña a la humanidad. Pero lo que hay también es la capacidad de una sociedad de construir alternativas, de pensar de otra manera lo social, lo humano, lo cultural. ¿Y hasta qué punto te atemoriza el poder que hay enfrente? Cuando estábamos hablando recién de lo de Ollanta, lo que decía Lynch, que fue cambiando entre la primera y la segunda vuelta. Imaginemos que después en el gobierno también se produjeron cambios. Pero Francia, con toda su educación democrática, con todo lo que el socialismo históricamente ha sido, rodeado y atrapado en los intereses neoliberales, ha tenido que dar una vuelta de tuerca y va a terminar fracasando mucho peor por traicionarse que por seguir adelante con sus puntos de vista. No, yo creo, a ver, somos los débiles en la historia. Creo que eso es así. El poder del capitalismo financiero internacional, el poder de los Estados Unidos, su capacidad de fuego, su industria de la cultura, la injusticia como trama de la organización de la vida de los hombres, la capacidad para incidir sobre las conductas cotidianas, hace que, obviamente, que cada uno de estos procesos y proyectos democráticos que se vienen desarrollando en el sur de América, sobre todo, sean portadores de lo que yo llamaría una fragilidad, pero que al mismo tiempo es poderosa en términos de saberse débil, pero saber que está desafiando un poder. Hoy estamos desafiando un poder. Ese poder es tremendo, tiene la forma de lo planetario, la capacidad de incidencia, insisto, se levanta con nosotros y se acuesta con nosotros, sueña por nosotros, nos hace soñar de alguna manera, pesadillas o no, pero al mismo tiempo hay algo que es la fisura, la ruptura, la resistencia, el empecinamiento, la memoria. Si no, la vida no tendría sentido. Me parece que en estos países y a lo largo de nuestra historia, lo que hemos visto es este proceso de ida y vuelta, de rupturas, de desafíos. Este es un momento difícil, pero de gran desafío de América Latina hacia la hegemonía de Estados Unidos. Venezuela es un caso arquetípico. Venezuela se sentía casi una provincia de Estados Unidos en términos de mentalidad. Chávez reinventó para el pueblo venezolano una figura extraordinaria como la de Bolívar. Produjo una transformación cultural, sobre todo en el mundo del pobrerío venezolano, que comenzó a mirarse de otra manera. Entonces, algo está pasando en cada uno de estos países. Insisto, sabiendo los riesgos, porque se está desafiando un poder muy duro y muy potente. Pero tienen una capacidad para crear fantasías. Cuando yo presento estos materiales, por ejemplo, la semana pasada un embajador de Estados Unidos reconociendo el dinero que pusieron para el golpe de Estado de Allende. Los Wikileaks de hoy con respecto al Perú. Lo que esta semana hemos sabido de el ataque una vez más al régimen cubano a través de ese Twitter simulado que han presentado. ¿Nunca te pasó en algún momento preguntarte, ¿será verdad la injerencia que tanto denunciamos de Estados Unidos? Porque ellos han conseguido disimularla bastante. ¿Te preguntaste eso? A ver, es interesante. En los años 70 el paradigma obviamente era el papel del imperio y el golpe contra Allende y todo lo que eso significó ponía en evidencia el papel determinante
de los Estados Unidos a través de la CIA, sus embajadas, en la infraestructura de los golpes de Estado que dominaron los años 70. En los 80, 90 nos relajamos y Estados Unidos dijo, bueno, la democracia nos funciona para seguir manteniendo nuestra hegemonía en Latinoamérica, podemos preocuparnos de otras regiones del mundo. Y nosotros también pensamos que aquello de la injerencia del imperio de Estados Unidos quizás era más cosa del pasado y ya no tanto del presente. Y volvemos en esta última década, en este nuevo siglo, a descubrir que cuando nuestros países de nuevo comienzan a plantear alternativas, comienzan a desafiar, comienzan a plantearse otro tipo de organización de su vida social, económica, a tratar de distribuir mejor la riqueza, de nuevo el papel clave y central de los Estados Unidos, de sus medios de inteligencia, de su capacidad de influencia, de determinación y de chantaje, aparecen fuertemente en la región. Espero que vuelvas y pronto. Un gustazo. Ricardo Forster con nosotros. Nos vamos otra vez a nuestro centro de operaciones en Costa Rica Decide, allí en Caracas, en contacto también con Costa Rica. Y tras la pausa, otro pensamiento ilustrado, como el de Ricardo en nuestra América, el de Álvaro García Linera, una vez más, el vicepresidente boliviano, ayudándonos a entender nuestra América y el mundo. Ya volvemos. Adelante, Caracas.